Pues bienvenidos a esta tercera edición de Zoom on Harrison. En este caso, la planeación de sucesión. En un momento más por allí dentro de la presentación, sí les voy a plantear alguna pregunta para escuchar sus expectativas acerca de cómo pretenderían ahorita utilizar Harrison para esto de planeación de sucesión, ya que está disponible esa función. Entonces, para entrar en materia, les voy a ir comentando que típico como lo hemos venido realizando hasta ahora, les voy a dar una pequeñísima introducción y inmediatamente vamos a entrar al sistema para que ustedes vean cómo se va manejando esto. Entonces, en esta tercera sesión de la serie de Zoom on Harrison, vamos a ver que para poder aprovechar el tablero de planeación de sucesión, hay unos pasos previos que tenemos que realizar. Y entonces, para esto, lo que voy a hacer es pasar justamente a un tablero, y en este caso ahorita ya donde estar viendo ya deben de estar viendo el tablero de empleados. Estoy utilizando uno de los sistemas Harrison a los cuales tenemos acceso. En este caso se llama Desarrollo Organizacional, este buró, y eso nos permite utilizar el tablero de planeación de sucesión. Vamos a encontrar que nos vamos a estar fijando en el tablero de empleados, y dentro del tablero de empleados hay un subtablero que es el de planeación de sucesión, justamente. Si ustedes entraran a ese dentro de su sistema, lo más seguro es que estaría vacío, porque no lo han ocupado hasta ahorita. Es decir, no aparecería ningún puesto, no aparecería ninguna persona, ningún puesto actual, ningún puesto de sucesión, no aparecerían. Y eso es porque hay ciertos pasos previos que hay que realizar. Y esos pasos previos consisten en comenzar a incluir dentro del tablero de planeación de sucesión ciertos puestos de sucesión. Entonces, les voy a mostrar cómo se hace eso. Entonces, dentro de eso, ocupamos la pestaña de características avanzadas, y dentro de características avanzadas nos vamos a ir al editor de criterios avanzado. Ahí hacemos clic en y cuando ustedes hagan eso, les va a aparecer algo similar a esto. Les va a aparecer una ventana de todos los criterios de puestos que ustedes han creado dentro de su sistema Harrison. En particular, yo he creado uno para esta demostración, uno de gerente de ventas industriales. Hay dos botones que ustedes van a encontrar abajo. Si ustedes quieren agregar un nuevo puesto, entonces picarían en el botón que está ilustrado en amarillo ahorita, o elegirían un puesto que ya está seleccionado, como este de gerente de ventas industriales, y podrían picar entonces aquí en el otro botón que se llama editar los criterios del puesto seleccionados. Si picamos aquí en editar, lo que va a aparecer es una nueva ventana. Vamos a ver el puesto, el nombre del puesto, gerente de ventas industriales. También lo que vamos a estar viendo es las ponderaciones que se le da a cada uno de los diferentes assessments. Por ejemplo, de elegibilidad, lo del QCT, que es la evaluación de capacidad cognitiva, y el de idoneidad. En este caso, yo ya lo había ajustado para el 100% de idoneidad. Esto es muy apropiado, 100% de idoneidad, cuando lo que queremos ver nuestro propósito es más hacia el desarrollo. Entonces, así lo voy a dejar. Y para agregarlo dentro del tablero de puestos de sucesión, le voy a cambiar ligeramente el nombre, le voy a agregar
puesto de sucesión, PS, al nombre de gerente de ventas industriales, y eso es para distinguirlo del perfil, de la fórmula de éxito en el puesto que tenemos ya en el tablero normal de puestos. Entonces, con esto, ahora lo que tengo que hacer es, verán un cajoncito que está hasta abajo, dice hacer que este puesto aparezca solamente en el área de planeación de sucesión. Entonces, voy a picar aquí y va a aparecer, entonces, si no aparece en ninguna ventana, quiere decir que entonces ya lo puedo alimentar, ya está alimentado dentro del tablero de puestos de sucesión. En caso de que estuviera sucediendo algo que no les permitiera hacer eso, aparecería una ventana con alguna advertencia. Eso típico de que aparezca una ventana de advertencia es si ustedes tuvieran una ponderación distinto a 0 para el caso de elegibilidad. En ese caso, y lo vamos a volver a mencionar posteriormente, allí lo que tendrían que hacer es someter a revisión a un experto de Harrison. Nosotros les asesoríamos para eso. Y nos detendremos en un momento más adelante al respecto. Pero aquí nos los está aceptando. Entonces, solo tengo que picar en volver, acá arriba, y ya con eso va a estar incluido dentro del tablero de puestos de sucesión, ¿sí? Con esto, entonces, yo ya puedo dar por hecho esto que acabamos de hacer. Y entonces me voy al tablero de empleados, primero, porque dentro del tablero de empleados está el de planeación de sucesión. Y ahora sí le voy a picar a planeación de sucesión. Cuando yo haga esto, van a ver, si hicimos todo bien, van a ver no solamente el de gerente de ventas, sino también otro puesto que antes ya habíamos ingresado nosotros. Entonces, verán 2 puestos. Entonces, pico en planeación de sucesión. Y entonces con esto van a ver que acabo de crear, gerente de ventas industriales. Sí pasó. ¿Ok? Aquí está lo que está ilustrado en amarillo. Estas columnas, esto es porque corresponden ya al puesto de sucesión, ¿sí? Al que acabamos de ingresar dentro del tablero. Del lado izquierdo, que no está resaltado, verán pues los diferentes nombres que tendrían ustedes dentro de su tablero de empleados, todos los que tengan dentro de su tablero de empleados, y también junto con ellos el puesto actual que están, contra el cual lo tienen ustedes dentro de su sistema. Esto lo que entonces nos va a permitir hacer es lo siguiente. Les decía que yo tenía otro puesto adicional a este gerente de ventas y lo podemos activar o aplicando el filtro. Ese se llama Human Resources Manager, SP. Entonces, si yo eligiera ese, entonces estaría apareciendo todos estos, ¿sí? Nuevamente con todos los nombres, ¿sí? Pero ya los estaría comparando. Vamos a suponer que quisiera yo hacer ese comparativo contra el Human Resources Manager. Y lo que me va a permitir el tablero de planeación de sucesión es poder afinar la búsqueda. En este caso, voy a buscar todos aquellos que actualmente ocupan el puesto de Human Resource Specialist, ¿sí? Todos los que ocupan actualmente Human Resource Specialist. Son estas 3 personas. Así es que así es como se hace el filtrado de personas por puesto. Y entonces lo que va a suceder es que los va a estar comparando contra el puesto de sucesión que ustedes han elegido. En este caso, Human Resources Manager. O sea, como en un ascenso, ¿correcto? Si no vieran una puntuación de idoneidad, entonces podrían picar aquí y entonces seleccionar esto y en este caso les pediría el ocupar una unidad para mostrar la puntuación de idoneidad de esa persona. La idea es que de esa manera entonces ustedes estuvieran viendo porcentajes de puntuación de idoneidad
y de esa manera les ayuda a filtrar cuáles serían las personas más idóneas para el puesto. Recuerden que idoneidad a lo que se refiere es qué tan a gusto, qué tanto le agradaría estar realizando las actividades y tareas que conforman a un puesto de Human Resources Manager. ¿Sí? Notarán que en la columna de elegibilidad y de QCT no hay ninguna puntuación ni solicitud de ver la puntuación. Esto es porque en la fórmula de éxito en el puesto de Human Resources Manager, dentro del puesto de sucesión, se especificó que las ponderaciones que les había mostrado antes, pues o sea, quedaran en ceros para elegibilidad y QCT, nada más 100% de ponderación para idoneidad. Si se hubiera puesto otro porcentaje, entonces para elegibilidad y o QCT, entonces sí estarían viéndose aquí ya sea los puntajes o la invitación a que completaran el cuestionario correspondiente, ya sea a elegibilidad o de QCT. ¿Alguna duda hasta ahorita? Virginia, Estuardo, ¿alguna duda? ¿Están agradecidos? Gracias. ¿Está claro? Súper. Sí, gracias. Ah, muy bien. Ustedes me dicen, ¿eh? Sí, muchas gracias. Podemos regresar, nada más para que completar esto de que cómo es un puesto, podemos regresar a características avanzadas. Regreso a esto de editor de criterios avanzados. Yo puedo elegir nuevamente, por ejemplo, este de gerente de ventas industriales. Voy a picar el botón de editar y para que vean cualquier dato acerca de la fórmula de éxito en el puesto aquí, ustedes van a tener aquí los diferentes pestañas. Entonces, si quisieran ver para este puesto los criterios de idoneidad, picarían aquí y lo que estarían viendo es una fórmula de éxito en el puesto ya preelaborado. Aquí lo que están viendo es dentro de los rasgos que están en verde, tener iniciativa, quiere desafíos, etcétera. Y para cada uno de estos pueden picar aquí y estarían viendo, por ejemplo, cuán esencial es la importancia del rasgo. Ustedes podrían en un momento dado hacer modificaciones a cuán esencial es y cuál es la frecuencia del tiempo que se está ocupando. También aparece un menú. Esta combinación de el grado de importancia y la frecuencia en la que se ocupa es fundamental para crear estas fórmulas de éxito en el puesto y son lo que van definiendo el número que aparece juntito en paréntesis junto al nombre del rasgo. Así es que todos estos fueron elaborados previamente, ¿de acuerdo? Uno puede hacer ciertas modificaciones y el propio sistema les va a estar diciendo si es aceptable sin revisión necesaria, si es aceptable, y eso donde lo van a ver es aquí abajito donde dice la pestaña de criterios de idoneidad, abajito dice estado de criterios del puesto. Aquí aparece que está listo. Siempre que aparezca en listo quiere decir que no hay ningún problema, no tiene que pasar por revisión cualquier edición que hayan hecho aquí. Ya esto ya es un trabajo más avanzado, por supuesto, ya se imaginarán, ¿correcto? Entonces, aquí están los diferentes rasgos esenciales en los verdes, los rasgos deseables en los azules. Vean cómo va bajando el puntaje, que es la combinación de importancia y frecuencia, y los rasgos a evitar. Entonces, eso está predefinido para cada uno de los puestos que están dentro del sistema de Harris. También pueden revisar cuáles son los criterios de elegibilidad si estos existieran. En algunos casos van a ver que algunas de las preguntas pudieran todavía estar en inglés, pero algunas otras sí estarían en español. Esto todo es editable también en un momento dado. Nuevamente, esto también es parte de ya un curso, ¿sí? Un curso avanzado, todo lo que es hacer estos ajustes de las fórmulas de éxito en el puesto.
Entonces, eso como un paréntesis. Entonces, regresando, entonces nos vamos de regreso a nuestro tablero de empleados. Ya tenemos el tablero de planeación de sucesión. Podemos ver por cualquiera de los puestos que hayamos elegido. Allí tenemos un filtro. Nuevamente, si no han creado puestos de sucesión en el tablero, a ustedes les va a aparecer en blanco aquí. Se tiene que ir poblando estos puestos. Y siempre se recomienda que si se jala alguno de los puestos que ya hayan tenido en su lista de configuración de puestos, si se llegara a jalar a cualquiera de los que ustedes tengan, si la fórmula de éxito en el puesto contiene alguna ponderación en elegibilidad y lo quieren incluir dentro del puesto de sucesión, lo más seguro es que sí les va a pedir el sistema que se someta a revisión. Cualquiera de estas cosas, nosotros con mucho gusto estamos disponibles para asesorarles en esto y que se les facilite todo esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, de mi parte, Jorge Luis, gracias. No, Virginia, ¿queda claro? Sí, gracias. Sí. Bien, vamos a regresar a la presentación. Y con esto... Entonces, si me confirman que están viendo la presentación. Sí. Sí. Muy bien, aquí entonces, más bien como a manera de resumen, vamos a ver todo esto que tiene que ver con la creación de JSFs, o sea, Job Success Formulas, fórmulas de éxito en el puesto, ¿sí? Ya les anticipé cómo se customiza y a veces sí se requiere someter a revisión. Y les voy a ir mostrando más quizás a manera de resumen de lo que acabamos de ver en el sistema, la creación de puestos de sucesión en el tablero y básicamente son 3 pasos para ello. Y después los puntajes de los distintos assessments contra el puesto de sucesión, cómo los pueden ir aprovechando para sacar mejor provecho de su sistema Harrison. En cualquier momento, por favor, alcen la mano, hagan algún comentario. Al final de la sesión sí les vamos a enviar si nos hacen favor de completar un SurveyMonkey, porque también, como siempre en estas sesiones, les vamos pidiendo temas que quisieran ver en adelante. Ya nos han anticipado algunos, otras personas que por alguna razón ahorita no están. Les planteo esta primera pregunta. ¿Cómo estarían utilizando o cómo visualizarían ustedes estar utilizando este tablero de planeación de sucesión, ya que más o menos les di un previo de cómo se maneja? ¿Cómo lo estarían planeando? Virginia, creo que ahí sos tú más la indicada. Gracias. Sí, Jorge Luis, como te comenté ahí cuando estuve con ustedes, pues este año nosotros vamos a correr de nuevo el proceso de sucesión, ¿verdad? Ya nosotros utilizamos el Harrison Assessment como una de las evaluaciones que corremos con los candidatos. Sí. ¿Verdad? Entonces, la intención es ver un poquito cómo funciona esta parte de sucesión para aprovecharla y que sea insumo para esa reunión de revisión de talento. Ajá. De acuerdo. Ok. Muy bien. Mi intención es que quede claro cuándo utilizar o cuándo es provechoso utilizar este tablero de planeación de sucesión que les acabo de demostrar cómo se utiliza. Y en un momento dado, si ustedes después requieren revisitar esto, con mucho gusto. De cualquier manera, ustedes, esto se queda grabado, pero si ustedes requirieran alguna asesoría posterior, pues cuenten con ello, por supuesto. Mira, Perdón la interrupción, yo lo que pensaba un poco, de acuerdo con lo que dice Virginia, pero ¿sí? pienso que es una manera muy práctica de poder revisar sucesión para posiciones, digamos, estoy pensando en necesidades más puntuales como posiciones nuevas que tenemos, algunos negocios nuevos que tenemos
que de una manera muy Ajá. práctica te permite hacer la comparación y ver el estatus de los candidatos, digamos, aunque no, ¿verdad? No literalmente es una sucesión y lo podríamos hacer por fuera del esquema de sucesión, pero creo que te permite tener una visual muy rápida y muy objetiva de cómo están los candidatos para una posición. Justo para eso sirve el tablero. O sea, cuando hablamos de sucesión, simplemente es ver cómo se compararía la persona con respecto, o un grupo de personas más bien, cómo se compararía una lista de grupo de personas con respecto a un puesto específico. ¿De acuerdo? Entonces, nada más creo que está quedando claro que para poder utilizar el tablero de planeación de sucesión, lo que sí tiene que estar muy, muy bien definido, ¿sí? Es la fórmula del éxito en el puesto, del puesto específico del cual se está hablando, ¿sí? Y es decir, si esa fórmula de éxito en el puesto, ¿qué ponderación debe de tener en cuanto a elegibilidad? Si debe de tener también una evaluación de capacidad cognitiva y qué tanta ponderación hacia la idoneidad, ¿sí? Entonces, eso sí son temas avanzados en el sentido de asegurar que la fórmula de éxito en el puesto que se diseñe realmente esté reflejando las condiciones del puesto como tú los estás anticipando, Estuardo, ¿sí? O sea, para cualquier puesto de esos nuevos, bueno, primero hay que definir la fórmula de éxito en el puesto. Nosotros les podemos asesorar en eso, nosotros estaríamos haciendo a manera de una entrevista, ¿sí? Cuáles son las tareas específicas, cuáles son los KPIs de procesos, qué tanto tiempo están, por ejemplo, de pie, o qué tanto tiempo tienen que estar fuera, o qué tanto tiempo tienen que estar liderando a otras personas. En fin, esas ponderaciones necesitamos saberlas para poder dibujar, para poder especificar una fórmula de éxito en el puesto. ¿Ok? Y con eso, entonces sí ya pueden estar haciendo comparaciones, porque alimentarían ya esa fórmula de éxito en el puesto, como se los mostré dentro del tablero de sucesión. Esta es la que ya viene predeterminada, ¿verdad? Hay ciertos puestos que vienen predeterminados, ¿sí? Ajá. Pero quizás no estén reflejando fielmente las condiciones de trabajo de ustedes. ¿Me explico? Porque esas fórmulas que vienen dentro del menú de puestos de Harrison, pues son genéricos, no son hacia una cultura o hacia una empresa en particular, sino son típicos, por ejemplo, de algún puesto. ¿Me Ok, explico? sí. Entonces, muchas veces necesitan afinarse. Y para eso necesitamos contar con descripciones de puesto muy, muy claritas de cuáles son las tareas específicas más importantes, cómo van ocupando su tiempo también, qué tanto tiempo, por ejemplo, tienen que analizar, qué tanto del tiempo tienen que estar liderando a otras personas, qué tanto tiempo tienen que estar trabajando en equipo, qué tanto tiempo, así, ese tipo de cosas. Y con eso, entonces, nosotros vamos creando o adaptando una fórmula de éxito en el puesto para que mejor refleje las condiciones reales. ¿De acuerdo? Ok. Sí, ¿Sí? de acuerdo, gracias. Entonces, ese es la piedra angular, es contar con esa fórmula de éxito en el puesto que realmente refleje muy, muy, muy cercanamente la realidad del puesto contra el cual se quiere comparar. Un grupo de personas. Ahora, si me permiten seguir adelante, el tablero de planeación de sucesión de Harrison, para lo que está diseñado es cuando ustedes tienen el criterio es que tengan muchos empleados a comparar contra un cierto puesto de sucesión específico. Por decir muchos, vamos, o sea, que sean 10, 15, 20 en adelante, una cosa así, ¿sí? Donde lo que están requiriendo más que nada es la funcionalidad de un tablero que les ayude a filtrar
identificando cuáles son las personas que o son más idóneas para el puesto o tienen los puntajes completos, o sea, con todas las ponderaciones, más altas. Y ya de esas personas entonces generar los reportes, entrevistarlos, etcétera. Y ya con eso irían mucho más seguros de que van a elegir las personas que son, que van a funcionar de una forma más efectiva con el puesto. ¿Okay? Entonces el tablero sirve más como un filtro y es mucho más útil cuando hay una gran cantidad de empleados a comparar porque se agiliza este filtrado simplemente viendo los puntajes, ¿okay? Contra el puesto de sucesión que se está comparando. Para eso es, si tuviéramos nada más una lista corta, digamos 2, 3, 4 personas, quizás el tablero de planeación de sucesión no sea la manera óptima, ¿sí? Vamos, no tendrían que acudir al tablero de planeación de sucesión. Simplemente desde el tablero de empleados podrían estar asignando, cambiando el puesto actual al puesto de sucesión y simplemente hacer una comparación allí. Así es que cuando nada más son 2, 3, 4 empleados muy selectos, que no los están eligiendo por puestos actuales, entonces yo lo haría a través del tablero de empleados, sin tener que entrar al tablero de planeación de sucesión. Recuerden que comparar contra otro puesto no cuesta nada. Y generar un reporte contra eso no cuesta nada. Y así verían idoneidad con personas muy, muy selectas. Pero planeación de sucesión es muy útil cuando tienen una gran lista de empleados contra el cual comparar. Entonces, entendido de esa manera, y si tienen alguna pregunta me detienen, aquí más o menos a manera de ir resumiendo esto, ya vieron, por cierto, si me permiten, algunos de los screenshots van a estar en inglés, otros sí van a estar en español. Eso fue para asegurar que el contenido fuera útil. En este caso el screenshot está en inglés, pero vean ustedes, ya recordarán dónde está el botón del tablero de planeación de sucesión, que está dentro del tablero de empleados. Y lo que ayuda mucho la planificación de sucesión es que vayan ubicando muy ágilmente aquellos empleados más idóneos para cualquier puesto específico. Y opcionalmente, como allí dice, pues evaluarlos contra elegibilidad o QCT para el puesto. QCT, recuerden, es la evaluación, es otro cuestionario que es para evaluar capacidad cognitiva. Y entre los tres, pues se puede ver un puntaje total según las ponderaciones que se hayan tenido en elegibilidad, en QCT y en idoneidad o suitability, ¿sí? De esa manera. Por ejemplo, un caso muy típico es poder identificar, poder identificar qué vendedores, por ejemplo, son los más idóneos para ser un supervisor de ventas. Entonces, dentro del puesto de sucesión, jalarían el puesto de supervisor de ventas y para filtrar, entonces, filtrarían por quiénes son los que ocupan el puesto de ventas o vendedores como esté definido. Y de esa manera, entonces, ya pueden ir fácilmente viendo los puntajes, ¿sí? Los puntajes que van apareciendo a la derecha son comparados contra el puesto de sucesión, no son comparados contra el puesto actual. Así es que eso es lo que les ayuda a ver de qué manera se compararían contra el puesto de sucesión. Esto va a ir quedando cada vez más claro. Entonces, para entrar, recordarán que entramos a la pestaña de características avanzadas, que es la última pestaña a la derecha, y dentro de ese entrarían ustedes a el editor de criterios avanzados, les aparecería algo similar a esto, ¿sí? Con los diferentes puestos. Si necesitaran ustedes, por ejemplo, agregar un nuevo puesto, ¿sí? O sea, empezar de cero, que es a lo mejor algo de lo que ustedes van a estar haciendo y con mucho gusto les podríamos asesorar en esto. Picaríamos allí en agregar nuevos puestos.
Si acaso dentro de los puestos actuales existe algo, entonces podríamos seleccionar el puesto y después picar en editar. Y entonces abriría eso como lo hicimos hace rato. ¿Qué estaríamos haciendo para poder incluirlo dentro del tablero de planeación de sucesión? Se tendría que hacer un check en el último cajoncito hasta abajo, donde dice hacer que este puesto aparezca solamente en el área de planeación de sucesión. Y hay que revisar cómo están definidas las ponderaciones por las evaluaciones, las 3 tipos de evaluaciones: elegibilidad, QCT, idoneidad. Si se va a referir más bien como nada más una cuestión de desarrollo, nada más desarrollo, entonces se pica en el botón de ajustar ponderaciones y eso les permite editar los porcentajes de ponderación de cada una de las evaluaciones. Pondrían en ceros elegibilidad QCT y pondrían en 100 el de idoneidad. Y ya con eso entonces nada más estaría comparando contra pura idoneidad. Recuerden, idoneidad es qué tanto le va a gustar a la persona realizar las actividades y tareas que corresponden al puesto. Recuerden que Harrison está sustentado en 2 teorías y en este caso el que importa o el relevante es la teoría de disfrute y desempeño. Recuerden que disfrute y desempeño lo que nos dice es que aquellas cosas, aquellas tareas o actividades que más nos gusta realizar, las hacemos con más frecuencia, nos volvemos mejores en hacerlo. Las otras personas que nos ven nos reconocen por ello, lo cual nos estimula a seguirlo haciendo. Y de esa manera, entonces, eso corresponde a preferencias muy altas, ¿sí?, dentro de esa escala Harrison que hemos visto. Y también sabemos que cuando por lo menos el 75% de las actividades o tareas de un puesto corresponden a preferencias altas del ocupante, entonces hay 3 veces más probabilidad de éxito del desempeño de la persona porque va a estar feliz, va a estar feliz en el puesto porque está haciendo las cosas que realmente le encantan. Eso es lo que mide idoneidad, ¿sí? Entre más feliz se sienta realizando las tareas del puesto, más se acerca la idoneidad hacia el 100%, ¿ok? Cuando generen reportes. ¿Queda claro ese punto? Muy importante. Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, avanzando, entonces, si quisieran entrar a hacer ajustes o a incluir elegibilidad en la fórmula de éxito en el puesto, que es eso de JSF, allí es donde se ajusta en la segunda pestaña, pero como les decía, si se hacen modificaciones allí, sí es necesario someter a revisión, allí es donde nosotros les podríamos asesorar. Aquí tendríamos, por ejemplo, el tablero de sucesión. Entonces, del lado izquierdo aparecen los empleados contra el puesto actual, contra el cual están registrados dentro del sistema. Si acaso hubiera alguno de los puntajes donde dice cuestionario extemporáneo, así aparece en español, ¿sí? Entonces, sería indicativo de que al picar en donde dice cuestionario extemporáneo, eso podría entonces lanzar una invitación a que volvieran a completar el cuestionario de idoneidad, ¿sí? O enviar en send take, ¿sí? O sea, enviar para que contesten el cuestionario de elegibilidad. Recuerden que esas son preguntas acerca de su experiencia, su conocimiento, etcétera, ese tipo de preguntas. Entonces, del lado derecho es donde tenemos los puestos de sucesión contra los cuales se va a comparar, y en las columnas de la derecha están los puntajes de los diferentes assessments: elegibilidad, QCT, idoneidad y el puntaje global, considerando las ponderaciones de cada una de esas 3 evaluaciones. ¿Hasta allí alguna duda? No, está bien, gracias. Gracias. ¿Está bien? Muy bien, Ok. gracias. Entonces,
Lo que se hace es, pues, elegir el puesto de sucesión para el cual se desea encontrar los candidatos internos. Recordarán que primero hay que cargar el puesto de sucesión dentro del tablero de planeación de sucesión para que aparezcan en este tablero. Y entonces podrán ir filtrando, jalando contra diferentes puestos, ¿sí? No y los puestos jalan a las personas, es de esa manera. Si lo dejan sin ningún filtro, entonces lo que va a aparecer en esa columna son todos los empleados que tienen en el tablero, todos los empleados. Así que pueden comparar todos los empleados con respecto al puesto de sucesión que hayan elegido, ¿sí? Y al final, pues estarían viendo los puntajes globales, repito, según la ponderación de cada una de las 3 evaluaciones, ¿sí? Si alguien necesitara tomar alguna de los cuestionarios, por ejemplo, en ese que se acaba de señalar dentro de elegibilidad, entonces esa persona recibiría el cuestionario de elegibilidad que corresponde al puesto de sucesión que ahí aparece. ¿De acuerdo? Pues eso es, básicamente, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda antes de que vayamos concluyendo esto? Yo sí tengo una duda, Jorge Luis. Hay, digamos, aparte del punteo como tal que saca el proceso de sucesión, ¿hay algún informe adicional que saque o es el mismo informe que tenemos en el otro, en el tablero de empleados? Son los mismos informes. Ok. Son exactamente los mismos, pero comparando contra el puesto de sucesión. Contra la otra posición. Así Okay. es. Sí, no es un informe distinto, ¿sí? Así es que podrían generar nuevamente el informe de rasgos y definiciones, el de paradojas, ¿sí? Sí. Las guías de entrevista, en fin, son los mismos formatos de informes. Así es. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? De mi parte, clarísimo todo, Jorge Luis, muchas gracias. Bueno, muy bien. Insisto, seguramente se van a quedar quizás con algunas inquietudes, sobre todo ya de poner esto en práctica con ustedes. Con muchísimo gusto les asesoramos, pero creemos que esto podría ser una manera eficiente de anticiparles cómo es esto de planeación de sucesión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, como próximos pasos, pues les vamos a invitar que contesten un cuestionario de SurveyMonkey. Ahí es donde podrían estar sugiriendo tópicos de interés. Me sorprende, no está una persona que siempre está con nosotros, Antonio Faz, es de otra empresa aquí en México, y él nos ha solicitado entre los temas que tomásemos nada más, así como por renglón, o sea, por empleado, y horizontalmente estar interpretando todos los datos que aparecen, o sea, elegibilidad, QCT, idoneidad, etcétera. Eso es lo que entendí que quisiera. Entonces, lo estoy dejando allí. Todavía podemos profundizar en cuanto a paradojas. Solo hemos dado una introducción de paradojas. Entonces, si quisieran saber algo más acerca de cómo aprovechar paradojas, qué significa cuando hay equilibrios, qué significa cuando hay desequilibrios, patrones dentro de las 12 paradojas, cómo detectar quiénes van a ser, cómo van a trabajar los líderes en cuestión de iniciar proyectos, cómo van a estar trabajando en una junta, cómo se les va a ver delegando, cómo se les va a ver ejecutando proyectos, asegurar que se ejecuten los proyectos, cómo van a ser sus relaciones interpersonales, en fin, si quisieran ver algo más específico acerca de paradojas, con mucho gusto y nos los dicen, ¿sí? Porfa. Y cómo lo podemos seguir utilizando Harrison en el desarrollo
y también cómo ir leyendo un informe, el reporte de análisis del éxito en el puesto, o sea, Job Success Analysis, ¿no? Es donde se alcanza a ver qué tanto se compara las preferencias de la persona con respecto a las exigencias del puesto y así determinar dónde están sus áreas de fortaleza para cumplir con las expectativas del puesto y cuáles pudieran ser ciertas áreas de desarrollo que necesitarían atenderse para que sea más efectivo y se sienta más feliz en el puesto también. Y si llegaran a tener otros, pues sí, con muchísimo gusto. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Gracias, Entonces, Luis, excelente, sí, muchas gracias. sí les pido, les agradecería que mantuviéramos canales abiertos para irles asesorando de cómo sacarle mayor provecho a su sistema Harrison, ahí en Cementos Progreso. Listo, muchas gracias, De excelente. acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias y pues deseo que tengan feliz día. Igualmente, muchas Gracias, gracias. Jorge Luis, Hasta igual. luego. Adiós. Chao.